Hola a todos, yo soy Carlos Plaza y esto es La piel de toro. Hoy vamos a ver por qué Melilla es una ciudad española. Pues al igual que pasó con Ceuta, que ya hemos visto en el vídeo anterior, lo puedes ver, Melilla también estuvo desde la antigüedad muy ligada a la península ibérica. Fue fundada por los fenicios, que la bautizaron como Rusadir, pero ya también desde Roma estuvo vinculada al dominio romano peninsular. Formaba parte, como vemos en el mapa, de la diócesis de Hispania. En el siglo V, con el Imperio Romano ya en franca decadencia, los vándalos, que habían estado deambulando por la península ibérica, dieron el salto al estrecho de Gibraltar en el 429 al mando de Genserico. También tomaron Melilla. Este dominio vándalo llegaría hasta el año 534, cuando el Imperio bizantino, al mando de Justiniano, con su ambicioso proyecto de la Restitutio Imperii, tomó la ciudad. Menos de un siglo duraría el dominio bizantino. En el año 614, Sisebuto, rey de los visigodos, integraría esta ciudad en la monarquía visigoda. Durante la Edad Media, al igual que pasó con Ceuta, también estuvo vinculada a las estructuras estatales peninsulares. Desde el año 931 formó parte del Califato Omeya, aunque siempre estuvo muy hostigado por el reino de Fez norteafricano. Y cuando terminó la expansión cristiana por la península ibérica a costa de otros reinos cristianos o sobre todo de los reinos islámicos, la mal llamada Reconquista, vieron también que se les acababa la tierra. ¿Y qué hizo la corona de Castilla? Pues igual que Portugal, pegó el salto al estrecho de Gibraltar y comenzó su expansión por el norte de África, aunque luego estos dos reinos abandonarían en cierto modo su expansión africana y pasarían a conquistar territorios bastante más lejanos. Pero eso es otra historia. De momento nos quedamos en Melilla. ¿Qué pasó con esta ciudad? Pues que en 1497 el duque de Medina Sidonia conquistó esta plaza, al mando de don Pedro de Estopiñán. Permaneció ligada al ducado de Medina Sidonia hasta 1556, fecha en la que se integra en la monarquía castellana. Aunque ha sufrido en todos estos siglos diferentes guerras y asedios, especialmente, como dije, por parte del reino de Fez, siempre ha permanecido bajo soberanía española. La Constitución de 1812, al igual que pasó con Ceuta, se acordaba de estos territorios africanos y los consideraba territorios españoles. Sin embargo, el título jurídico por el que Melilla se considera española, aparte de por esta tradición histórica y su pertenencia a la corona castellana desde tiempos tan tempranos, es por el Tratado de 24 de agosto de 1859 entre España y Marruecos, ratificado en Madrid en 1861. Tras la Guerra de África, este tratado otorga esta plaza a la soberanía española. Marruecos reconoce la soberanía española en la plaza de Melilla y en el territorio aledaño que pueda dominar un cañón de 24 libras, que así es como se medían los territorios antiguamente, por el alcance de un cañón de tal calibre, en este caso un cañón de 24 libras. Al igual que en Ceuta, en 1995, Melilla se convierte en una ciudad autónoma con su estatuto de autonomía, al igual que las otras comunidades autónomas españolas. Por tanto, la reivindicación marroquí se estrella con un tratado que ellos mismos han firmado en 1859, reconociendo la soberanía española sobre Melilla. Además, estas ciudades siempre han tenido, como ya se ha dicho, una vinculación muy estrecha con la península ibérica, mucho más que con los territorios africanos que las rodean. Siguiendo a Federico Lara Peinado de la Universidad Complutense de Madrid, una de las fuentes que utilizo para el vídeo, Melilla y también Ceuta no deben ser vistas como un lugar de conflicto entre Oriente y Occidente, cristianismo e islam, Europa y África, sino como un lugar de encuentro entre culturas, como un lugar de mestizaje, como un lugar de intercambio y de riqueza. Esta es también mi conclusión.